tecnología. Bien, vamos a invitar a los niños especialmente que nos ayuden a mirar aquí en la pantalla. Los niños nos ayudan a mirar hablando de la Biblia. La Biblia. Por allá nos enseñaron una vez en escuela dominical un coro que no es tan cierto. Suena bonito, pero no es tan preciso. Que decía: el teléfono al cielo es la oración. El teléfono al cielo es estar de rodillas. Pero hoy vamos a hablar es del teléfono de Dios. El teléfono de Dios no es un celular. Dios usa un teléfono fijo porque Él lo llena todo. No tiene que irse a ninguna parte. A uno le toca cargar un celular. ¿Por qué? Porque necesita que lo comuniquen donde esté. Pero como Dios es infinito, entonces Él no necesita un teléfono móvil, sino un teléfono fijo. Esto es para que los niños recuerden y cuando estén grandes se acuerden de lo que vimos hoy. Entonces, el teléfono de Dios. Recordemos un poquito de inglés como ejercicio memotécnico. La expresión Old Continent quiere decir antiguo continente o viejo continente. La palabra Old Experience o antigua experiencia o vieja experiencia. Old Department, antiguo departamento, viejo departamento. Old Testament, ¿qué es? Niños, Antiguo Testamento o Viejo Testamento. Por otro lado, ¿qué es New Continent? Nuevo continente. ¿Qué es New Experience? Nueva experiencia. New Department, nuevo departamento. Y New Testament, Nuevo Testamento. ¿Listo? Entonces vamos a contar letras. Contemos las letras de All. 1, 2 y 3. Niños, gánenle al computador las de Testament. 1, 2, 3, 4, 5. No me están ayudando. 7, 8, 9. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. Muy bien. ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? Contemos letras. 1, 2, 3. Y de Testamento 9. 3 por 9. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Cuántos libros tiene en total la Biblia? ¿Qué debemos hacer para saber cuántos libros tiene la Biblia? Una suma. 9 y 7, 16, 6 y va 1, 1 y 4, y 3, 4 y 2, 6. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Bueno, vamos entonces a hacer un resumen. 2 testamentos, de ahí saquemos el 2. 66 libros, de ahí saquemos el 66. 39 del Antiguo Testamento, saquémoslo de ahí. Y 27 del Nuevo, saquémoslo de ahí. Y tenemos el número del teléfono fijo de Dios. ¿El qué? 2, 66, 39, 27. A ver, ¿quién lo puede repetir? 2, 66, 39, 27. Total que, hermano, cuando le timbre el teléfono suyo, el de la fe, y usted identifique con el identificador de llamadas que le están marcando del 266 39 27, usted diga: perdón, no voy a tomar agüita ni nada porque me va a hablar el Señor. Aló, Señor Jesús. Porque Él nos habla a través de su palabra. La palabra de Dios, 2 testamentos, 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. A través de ella Dios nos habla. ¿Y cómo hacemos para hablarle a Dios cuando vamos a orar? Él nos habla a través de la predicación. A Dios se le ocurrió salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y nosotros le devolvemos a Él la respuesta, como hacemos por el teléfono cuando oramos. Dios me dice en la predicación que Él sana y yo estoy enfermo. Me invitan al altar para que Dios me sane y me quedo en el puesto diciendo: yo no creo que me sane. Pero si vengo al altar y le digo: Señor, creo tu palabra, sáname, Él hace la obra y me sana.
Entonces la oración es la respuesta que yo le doy a la predicación y con esa nos comunicamos. Si yo le voy a hacer al Señor una oración antibíblica que no está sustentada por la palabra, no hay una promesa en la palabra de Dios que apoye esa oración, ¿Dios qué me va a responder? Un ejemplo sencillo: hay una persona que pone su equipo a todo volumen para hacerme ruido y que yo no pueda orar tranquilo. Y yo le pido: Señor, fúndele el equipo, quémale ese equipo. ¿Usted cree que Dios me responde? Quema el equipo de mi enemigo. El Señor me dice: no, yo te dije que debías amar a tu enemigo. Pero yo le digo: Señor, dame la oportunidad de amar a este enemigo mío. Yo no soy enemigo de él. Yo quiero predicarle, pero él no se deja y se ha vuelto mi enemigo y me pone ruido para que yo no pueda orar. Entonces Dios me dice: está bien, vamos a dejar que tenga hambre para que le des de comer, que esté desnudo para que lo vistas, que tenga una necesidad para que tú lo ayudes y se avergüence y tenga que decir: definitivamente usted no es malo, hábleme de Dios. Por eso el Señor nos enseñó a amar a los enemigos, no a pedir en contra de ellos. Entonces yo debo entender la palabra para saber orar y para entender bien el mensaje que Dios me esté dando. Es un error ignorar la Escritura. Concluyamos. Dios nos habla por medio de su palabra. ¿El qué? ¿Cuál es el teléfono fijo de Dios? Sin mirar la pantalla. A ver los adultos. 2, 66, 39, 27. ¿Cuántos testamentos? ¿Cuántos libros en total? ¿Cuántos del Antiguo? ¿Cuántos del Nuevo? Bueno, ahora viene una pregunta importante: ¿de qué nos habla la Biblia? ¿Por qué es necesario estudiar la palabra de Dios? Miren, niños, para armar un rompecabezas, ¿qué se necesita? Tener una pieza, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todas. Es mucho más fácil armar un rompecabezas si conocemos el modelo. ¿Cierto que con el modelo es más fácil? Porque vemos la piecita, hay un ojito, va aquí. Un borde recto verde, va aquí abajo. Un borde recto azul, va aquí arriba. Y nos queda más fácil con el modelo que poniendo piezas a ver si cuadran de alguna manera. Por eso algunas personas que tienen historias bíblicas como piezas de rompecabezas tratan de armarlo y no le encuentran forma y dicen: eso uno no entiende la Biblia. Pero si tenemos el modelo, si sabemos dónde va cada cosa, va a ser mucho más fácil poner las piezas donde van y no cometer errores como el de algunos que vinieron a decirle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como los fariseos? Y Jesús les dijo: es que nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, se abre más la rotura. ¿Cómo pretenden que ayunen a la manera del Antiguo Testamento, si aquí está el esposo con ellos? Pero vendrán días en que tendrán que ayunar. Al tratar de poner el ayuno en el Nuevo Testamento, como lo hacían en el Antiguo, vistiéndose de costal, de silicio, echando ceniza sobre la cabeza, esparciendo polvo, dejando que la cara se demudara, lamentando en la calle, ya tenían su recompensa. El Señor dijo: no, ese es el ayuno que yo escogí, no es más bien que desaten las ligaduras de impiedad. Y nos explica para que podamos saber que no es un sacrificio para conseguir cosas, no es la monedita que le echamos a la máquina, hundimos el botón y obtenemos el beneficio. Por eso ignorar la Escritura es grave, porque nos ponemos a hacer cosas sin saber por qué. Entonces es mejor tener el modelo. ¿De qué habla la Biblia? Pensemos en esta parte introductoria. Para establecer un reino, ¿qué se requiere? Ayúdenme, hermanos, griten ustedes de ahí. ¿Qué se necesita para establecer un reino? Muy bien, un reino. Bueno, allí vamos. Lo primero que, devolvámonos un poquito, ahí. Lo primero que necesitamos es un pueblo. Es más fácil que un pueblo que vive debajo de un puente, porque todos son habitantes de calle, se pongan de acuerdo y entre ellos surja un rey, alguien que mande, a que una persona sola se consiga un pueblo para reinar sobre ellos. Entonces es más fácil tener un pueblo
¿Y qué hay que darle a ese pueblo para que se pueda organizar? Entonces tenemos que darle un ordenamiento jurídico, una ley, un orden jurídico. Y si es el habitante de calle que nombraron rey, les dice a los otros: el que no robe algo y traiga esta tarde lo chuzo, le damos una tunda, vaya a ver. Y tienen que hacer caso. Y esos niños que se escaparon de casa podrán hacerle caso a papá y mamá, van a hacerle caso a las leyes que le ponen en la calle. Después de tener un pueblo con un orden jurídico, ¿qué nos falta para decir ese es un reino? Ellos son un reino. Los gitanos tienen un orden jurídico, son un pueblo, pero andan por un lado y otro. Lo que hace falta es un territorio, ubicar a esa gente en un sitio. Por eso el Señor, a partir de 1948, cuando las Naciones Unidas le concedió un territorio a Israel, de ahí para acá Israel ya tiene nuevamente un lugar en donde ubicarse, y se habla de la nación de Israel. ¿Qué se necesita para tener un reino? Un pueblo, una ley y un territorio. Y todo eso pues debe generarlo un rey. Ahora sí viene la pregunta importante: ¿cuál es el contenido de la Biblia? Nos regalan una Biblia, ¿qué encontramos ahí? Piensen algo, ¿qué encontramos en la Biblia? ¿Cuál es el contenido de la Biblia? Y comienzan a surgir ideas. Hay quienes dicen, nos habla de Dios, nos habla del amor de Dios, nos cuenta la historia de Abraham, cuenta del diluvio, cuenta de... Pero ¿cuál es el contenido de la Biblia? Mírenlo en la pantalla. El contenido de la Biblia fue dejada para que nosotros podamos conocer el reino de Dios. ¿Cómo es eso del reino de Dios? Como toda buena obra literaria, aunque son 66 libros, pero el autor es uno solo, entonces tiene una unidad. Y por eso en la Biblia encontramos introducción, contenido y conclusión. Introducción, contenido y conclusión. Mire que cualquier chiste, cualquier cuento tiene esos elementos. Había una vez una princesa muy bonita que tenía una bruja enemiga, y nos cuenta en la introducción: entonces la bruja le dio una manzana envenenada, y la muchacha se hundió, los enanos la encontraron y la llevaron, y el príncipe vino y le dio un beso, se despertó y vivieron felices. Tiene una introducción, un contenido y una conclusión. La Biblia tiene una introducción, un contenido y una conclusión. ¿En dónde se desarrolla todo eso? Por favor, niños, muy atentos aquí. Mira, ahí aparece una línea de tiempo. Si notan que al comienzo del cuadro blanco se ve que comienza ahí la línea y que termina donde se acaba la flecha, que termina el cuadro blanco. ¿Sí lo vieron? Ese trocito de línea es la línea de tiempo. Pero es apenas un segmento que alcanzamos a ver, pero esa línea viene desde infinito y va hasta infinito. Miren la plataforma. ¿Dónde comienza la plataforma? A ver si yo logro desplazarme por aquí y ustedes me dicen en dónde comienza la plataforma. ¿Puedo seguir caminando? ¿Por qué no? Porque ahí no hay plataforma. Llegué hasta la plataforma, hasta aquí. Pero yo pregunto, ¿el plano al que pertenece esta plataforma no es sino desde allá donde están los hermanos hasta aquí? ¿O ese plano pudiera ir más allá, que si pusieran más módulos puedo seguir caminando? Pero es que la plataforma comienza aquí, aunque ese plano sea infinito. Esa línea inicial, aquí el comienzo, es cuando comienza el tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fue cuando Dios le hizo clic al cronómetro. Y comenzaron todas las cosas desde aquí, pero las cosas que existen, las cosas que se desarrollan en el tiempo. Pero Dios es eterno, Él siempre ha existido. Él nunca comenzó, siempre ha existido. Dios es eterno. Aquí no era el principio de Dios, sino el principio de la creación. Un niño que me ayude a aclarar esta pregunta: cuando suena el pito del árbitro de fútbol, el pitazo inicial, ¿comenzó a existir el árbitro o comenzó el partido? ¿Y el árbitro? No, él ya sabía arbitrar, ya es un señor de 35 años, lleva un poco de tiempo, pero él pitó para que comience él
partido. ¿Y qué pasa cuando van transcurriendo los minutos, 60, 35, 49, de gol y no gol y falta y todo? Cuando llega al final, y el árbitro hace sonar el silbato de otra manera, ¿qué pasó? ¿Se murió el árbitro? ¿O se acabó el partido? Se acabó el partido. Un día dice la Biblia que un ángel con un pie puesto en la tierra y otro pie puesto en el mar levantó la diestra y juraba por el que vive que el tiempo no será más. Se acabó el tiempo, se detuvo el cronómetro de Dios. ¿Qué sigue de ahí para allá? Eternidad. Y Dios desde la eternidad hasta la eternidad, Él no está limitado por el tiempo, pero para establecer el reino lo hizo dentro del tiempo, para que aquí al final se pueda decir que definitivamente quedó establecido el reino de Dios. Vamos a mirar en la gráfica ya en la pantalla que entre la introducción y el contenido, despacio, devuélvelo un momentito. Mire, entre la introducción y el contenido hay una flecha que nos muestra un acontecimiento que nos muestra la separación entre introducción y contenido. ¿Dónde acaba la introducción y dónde comienza el contenido de la Biblia? Ese fenómeno que se presentó fue un juicio de Dios, que se llama la dispersión. Cuando fueron esparcidas las naciones, se tuvieron que repartir por toda la tierra. Dios les había dicho después del diluvio que se llenaran la tierra, pero se quedaron haciendo ciudades. ¿Qué tal con una super mega iglesia en Bucaramanga, que fue donde llegó el hermano Larsen a establecer la obra del nombre de Jesús? Y fue a Lomas del Salado y después se estableció en Bucaramanga. Y tuviera Bucaramanga una iglesia con 500,000, 800,000 habitantes. ¿Y el resto del país qué? Gracias a Dios llegó hasta Pitalito hace 50 años. Porque allá tiene 71, 72 años. Allá va más adelante. Pero aquí llegó y ahora mire la iglesia tan hermosa que hay. Entonces la dispersión Dios la forzó para que los hombres tuvieran que llenar la tierra. Y sigue todo el contenido hasta que comienza la conclusión con otro fenómeno, otro momento ya no de juicio, sino un regalo de Dios que se conoce como el recogimiento. Un adulto, un joven que me ayuda a recordar qué fue lo que Dios usó para que las naciones, o más bien el pueblo, que era una sola lengua y un solo pueblo que estaba construyendo una torre, se vieran obligados a esparcirse. ¿Qué usó Dios? La confusión de las lenguas. ¡Pum! Ya nadie entendía lo que decía el otro. Good morning, y el otro, ¿qué? Morning, morning, ¿ah? What? De pronto alguien dijo, morning, ok, good morning, venga para acá, oiga, todos se volvieron locos, no nos entienden. Y por allá otros 4 hablando en español, buenos días, mire, esos no nos entienden, les dimos buenos días y contestan, ¿ah? Se confundieron las lenguas y se tuvieron que separar. ¿Qué usó Dios para comenzar a recoger el reino que Él quería establecer? Un fenómeno completamente al contrario. En cambio de confundir la lengua, lo que hizo fue permitir que todas las naciones de diferentes lenguas pudieran entender lo que se estaba hablando de las maravillas de Dios. Por eso, la introducción, niños aprendan eso, va desde Génesis 1 hasta Génesis 11. El contenido va de Génesis 12 a Hechos 1. Y la conclusión comienza con Hechos 2 y va hasta Apocalipsis 22. Es fácil de recordar. Introducción, Génesis 1, 1, 1. ¿Sí lo leen allá? 1, capítulo 1 a capítulo 11. La conclusión va de ¿dónde? Los que alcanzan a leer, ayúdenme. Hechos 2, Apocalipsis 2, 22. Todo lo demás de Génesis capítulo 12 a Hechos capítulo 1 es contenido de la Biblia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué tenía que hacer Dios en la introducción? Pues desde luego mostrarnos las razones por las cuales tuvo que esparcir las naciones. Tenía que mostrar el origen de todo, cómo llegaron a existir los hombres,
cómo llegaron a volverse malos, remalos, que Dios tuvo que destruirlos con aguas de diluvio, cómo salieron del diluvio, cómo se establecieron al oriente del monte Ararat, donde reposó el arca, en la llanura de Sinar, cómo se pusieron a hacer ciudades y a construir una torre, y en el momento en que Dios tuvo que confundirle las lenguas para obligarlos a esparcirse. Todo eso llega hasta Génesis 11. En Génesis 12 comienza el llamamiento de Abraham. Dios llama a Abraham así como mandó un leñador, me dijeron, aserradores, ¿no? Un aserrador que llegó por aquí, pero con uno que hiciera caso a lo que Dios quería hacer, había para tener una iglesia. Entonces Dios utiliza a Abraham y lo llama de en medio de toda la idolatría que había entre los caldeos para formar con él un reino. Ese reino se iba a organizar cuando todas las naciones se unieran en torno a una sola nación en especial. ¿Cuál es esa nación especial? ¿De cuál es la nación de la que nos habla el contenido de la Biblia? Israel. Entonces, en Génesis 12 se nos comienza a mostrar el origen de Israel. El origen de la nación de Israel. Génesis 12, porque Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande. A partir de ahí va todo el contenido de la Biblia. ¿Y cómo intentó Dios, cómo lo buscó Dios que las naciones se unieran en torno a Israel? Pero las naciones no quisieron. Ni siquiera la nación Israel quiso que los otros se unieran. Al contrario, los despreciaban. Filisteos incircuncisos, y en cambio de procurar que llegaran, los echaban lejos. Por eso Dios, para el recogimiento, comenzó otro programa, que es reunir todas las naciones en torno a la iglesia. Por eso el día de Pentecostés ocurrió el milagro, cuando se derramó el Espíritu Santo por primera vez, y que vino a ser morada en cada uno de los que estaba en el aposento alto, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban en Jerusalén partos, medos, elamitas, del Ponto, Mesopotamia, Frigia, Panfilia, Capadocia, bueno, de todos los lugares más allá de Cirene, tanto judíos como prosélitos, es decir, gente que había nacido israelita y gente que siendo de otra nación se había circuncidado para hacerse judío, prosélitos. O mujeres que se habían casado con un judío para poder ser parte de la nación de Israel, como Ruth la Moabita, que se casó con Booz se había casado con Malón y se hizo israelita, y cuando Noemí le dijo, vete a tus dioses, vete a tu tierra, a tu gente, Orfa, la otra cuñada, se fue, la concuñada. Pero Ruth le dijo, no me pidas que te deje y que me aparte de ti, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú vivas, viviré yo, y donde tú mueras, moriré yo. Y vive Jehová, y aún me añada que solamente la muerte pondrá separación entre nosotras dos. ¿Qué estaba dando a entender Ruth? ¿Qué estaba diciéndole Ruth? Yo no soy la esposa de Mahalón solamente por él. Yo me hice esposa de Mahalón porque entiendo que el Dios de mi esposo es el Dios verdadero. Y por eso digo, yo quiero seguir con tu Dios. Cuando Obed se casó con ella, cuando Booz se casó con ella, Booz era un israelita, redimió las tierras, se las entregó a Obed, el niño que les nació. Obed entonces era hijo de Malón y de Elimelech, y a Obed le nació Isaí, a Isaí les nació el rey David, y del rey David vino Jesús. Es decir, que Dios permitió que una mujer extranjera como Ruth la Moabita entrara a ser parte de la genealogía del Mesías, para mostrar que no es tanto porque sea de un pueblo definido, sino porque reconozca que ese Dios es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a hacer un recorrido muy rápido para mirar la introducción. Génesis 1 del 1 al 11, razones para la dispersión de todas las naciones. Tenemos la creación de todas las cosas. Allá en el principio, donde va el hermano, Dios creó el cielo, la tierra, de ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todo lo que estaba para construir la parte material.
Pero la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios dio la orden, sea la luz, y fue la luz. Y comenzó a organizar todo, hasta que estuvo listo el escenario, creó al hombre, y lo puso en un huerto para que lo labrara y lo cuidara. A ese hombre lo vio que estaba solo, y dijo, no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea. Y le sacó una costilla, cerró la carne en el lugar, le hizo una mujer con esa costilla, y se la trajo al hombre. A todos los esposos que están aquí, si yo les pregunto, ¿qué era mejor? ¿Una costilla o la esposa que Dios nos dio? La esposa. ¿Para qué un hueso más? No, mejor la esposa. Y Dios inventó eso para darnos la ayuda idónea. Hermanas, alégrense. Dios iba haciendo una creación progresiva, cada vez cosas más hermosas, más inteligentes. Por eso, aunque hay animales bellísimos, y entre los animales suele ocurrir que el macho es más bonito que la hembra. Mire, compare el gallo con la gallina. El gallo hasta canta, tiene cresta. La gallina, no. Compare el pavo real y la pava. Y casi siempre el macho es esplendoroso, el león tiene melena. La leona parece un gato grande. Pero cuando llegó al hombre, Dios dijo, aquí cambiamos. Y como ella fue hecha después, la pongo más hermosa que él. Y la voy a poner más inteligente, y la voy a poner más astuta, más fuerte para el dolor. Pero, que así como a mi iglesia no se le van a subir los humos, a esta señora no se le suban los humos. Dios la preparó así de hermosa para traérsela a su marido y que fuera ayuda idónea. Hermanas, mire, en ustedes hay toda esa excelencia porque Dios separó al hombre. Escuche esto, por favor. Dios separó al hombre que había hecho a imagen de Dios, lo separó en 2 tomos. Una parte quedó en el hombre, fuerte para el trabajo, espalda ancha, voz gruesa, recio. Y la otra quedó en la mujer, amorosa, tierna, decoradora, con mucha estética, bella, porque Dios dejó ahí la otra parte que Él sí tiene, porque Él es perfecto en todo. Por eso cuando usted quiere comparar el amor de Dios, es más fácil hablar del amor de una mujer que de una madre que el amor de un padre. No se preocupe, usted dice, es que Dios nos ama como si fuera una mamá. Es que en Dios se junta todo. Por eso dice la Biblia que a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. No es que se equivocó Dios, no, Él repartió en 2 tomos. Usted no se vaya a creer, hermana, porque con todo y lo bonita, lo inteligente, lo fuerte para el dolor, etcétera, etcétera, usted es una costilla a la que le falta el resto del cuerpo. Y hermano, es mejor tener una mujer que quedar con la costilla faltando. No es bueno que el hombre esté solo. Dios nos muestra el origen, pero justamente por el lado flaco del hombre, por la costilla, vino la serpiente, engañó a la mujer, comió del fruto, le dio al marido, él comió como ella, y cuando él comió, entonces los ojos de ambos fueron abiertos y conocieron el bien y el mal. ¿Sí entiende eso? El hombre no fue engañado, la mujer sí. El hombre comió deliberadamente. La mujer, ay, Dios dijo que no comiéramos ni tocáramos ese árbol, cuando Dios no dijo nada de tocarlo. Al contrario, había dicho que deshiervaran el huerto y lo labraran. Pero como no aprendió la Biblia bien, erró ignorando las escrituras y el poder de Dios, comió y viendo que no pasó nada, Dios como que no es tan poderoso, no morí. Le dio al marido y él sí comió deliberadamente. Desobedeció la voz de su creador y obedeció a la voz de su esposo. Por eso Dios dijo hasta aquí y llegó la caída. Esa caída por el pecado hizo una ruptura. Porque el hombre, en cambio de comer del árbol de la vida que Dios no había prohibido, dijo, de todos los árboles pueden comer. Miren por favor para acá, para la plataforma, niños. Miren, de todos los árboles pueden comer, menos de este. Yo les pregunto, ¿de este sí podían comer? ¿De ese? Este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este es el árbol de la vida. ¿Podían comer de ese? Sí.
Pero ¿de cuál prefirieron comer primero? Aguacates, mamoncillos, mangos, peras, de todo, y del árbol de la vida. Si hubieran comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, si hubieran comido el árbol de la vida, hubieran tenido vida eterna y hubieran entendido que eso no valía la pena. Y después de eso, seguro que va a decir, ahora sí. Muchas personas que primero se hicieron científicos, ya no quieren saber de Dios. Se hicieron adinerados, ya no quieren saber de Dios. Presumen de bellos, de intelectuales, ya no quieren saber de Dios. Pero aquel que primero ha probado el don celestial y se ha hecho hijo de Dios, tiene el ser médico, abogado, ingeniero como una cosa insignificante, eso es secundario. Gloria al Señor Jesús. Inmediatamente el hombre y la mujer hicieron delantales para cubrir por delante la vergüenza de su desnudez, porque los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero ¿qué dura un delantal de hojas de brego, que es lo más parecido a la higuera, después de que se han resecado y tiene que montar en Transmilenio o en metro o en buseta o en bus? Permiso, ¿cómo queda el delantal? Entonces Dios dijo, no, así no. Mató unos animales, les quitó las pieles y con las pieles les hizo túnicas y los vistió, para que el hombre tuviera cubierta la vergüenza. Para eso era necesario sacrificar animales inocentes. No era tomar del fruto de la tierra y hacer un delantal bonito, era recibir de Dios un vestido que le tapara la vergüenza. Y desde ese momento, allá ustedes ven una línea roja, que después de que los vistió, Dios les dijo, se tienen que ir del huerto, para que no coman del árbol de la vida y vivan así caídos para siempre. Imagínense por un momento que todos sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera, no hubieran podido morir. Y usted tuviera siquiera 980 abuelitos en la casa, enfermos de lo que murieron, pero no pueden morir, con un problema respiratorio terrible, y todo lo que puede es pasar unas goticas de agua, y la mamá le dice a la niña, vaya, llévele las goticas de agua a su abuelita 575, y la niña va, huele a cáncer, huele a enfisema pulmonar, huele a bronquitis crónica, hay toses de todos los calibres, y tiene que llegar a la abuelita a decirle las 2 goticas de agua que medio se puede tomar porque ya no pasa nada por el cáncer. Qué terrible, ¿cierto? Mejor que murieron. Fue una misericordia de Dios que el hombre no viviera eternamente caído. Por eso es lo que quiere ahora es primero sanar, rescatar, restaurar y después sí darnos que comamos del árbol de la vida y vivamos para siempre, pero ya a la imagen de Él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a correr, hermanos, porque vamos a resumir 4000 años de historia en 15 minutos. Y no es fácil. Le agradezco que usted esté pendiente y vamos a pasar muy rápido. Entonces el hombre salió del huerto y hay una línea roja, ¿sí ve? ¿Se alcanzan a ver después de dar una rayita roja? Bueno, ¿qué heredamos de Adán? De Adán, como dice la palabra, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermano, un ser humano no muere por el pecado de Adán, sino por el pecado que él comete. ¿Está claro eso? Adán comió allá, pero por ese pecado yo no iba a morir. Yo tenía que morir por los pecados que yo cometí. Pero ¿por qué yo pequé? ¿No ve que era hijo de Adán? Descendiente de Adán. Y el hijo del perro es perro. El hijo del tigre es tigre. ¿Será posible que un perro tenga gatos? No. Engendra perros. Adán era pecador. ¿Qué engendró? Pecadores. Y entonces por el pecado de cada uno estábamos condenados.
Así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es un error de una iglesia muy grande que hay en la tierra que dice que los niños tienen un pecado original y que necesita que se le perdone. Dios ya murió por el pecado, ya se hizo hombre y murió por el pecado del hombre. Ahora la necesidad es que Dios nos perdone nuestros pecados para que podamos recibir vida eterna. ¿Qué heredamos entonces de Adán? Su naturaleza. Los descendientes de Adán tenemos la misma naturaleza de pecadores. Lamentablemente así es. En la historia bíblica encontramos la misericordia de Dios creando al hombre y el fracaso del hombre. La misericordia de Dios dándole la oportunidad de trabajar y el fracaso del hombre, Caín mató a Abel. La misericordia de Dios dándole la oportunidad de que pudieran disfrutar de una tierra con el conocimiento del bien y del mal. Se volvieron malos, tuvieron que destruirlos con un diluvio. Pero llegó un momento en que en tantas veces que se repetía la misericordia de Dios y el fracaso del hombre, la misericordia de Dios, el fracaso del hombre, vino un momento en que se mostró la misericordia de Dios y ya no siguió el fracaso del hombre. A partir de ese momento en la historia comenzó la victoria para el hombre. ¿Cuándo llegó? ¿Cómo llegó? Miremoslo en la palabra del Señor. Cuando salieron del huerto, Caín y Abel y sus padres, ustedes recuerdan la historia que Caín mató a Abel. ¿Recuerdan? Y Dios le reparó a Set como hijo en reemplazo de Abel. A través de Set, mire que sigue la línea roja con los patriarcas hasta llegar a Noé. En esas generaciones, el resto de la humanidad, los descendientes de Caín y todos los descendientes de los otros hijos e hijas de Adán y Eva, se han vuelto tan malos que Dios dijo, ya no más. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Sus días serán 120 años. Y a partir de ese momento comenzó el cronómetro a marcar esos 120 años. Y cuando se completaron vino el diluvio. Dios levantó a Matusalén, que queda antes de Jared, para que fuera un testimonio de que cuando ese hombre muriera vendría el fin. Y de todos esos patriarcas antediluvianos, el más anciano fue Matusalén, vivió 969 años. Y la gente al final de la vida de Matusalén ya estaban asustados. Cuando él muera vendrá el fin. Eso quería decir el nombre Matusalén. ¿Cómo amaneció? Tiene gripita. Ay, que no se vaya a morir. No, ya se le pasó la gripa. Hoy está con tos. Ay, que no se vaya a morir. Pero cuando murió Matusalén, ese año vino el diluvio y se lo llevó a todos. Dios les testificó por 969 años que iba a destruir la tierra, y en el año 500 de la vida de Noé comenzó a construir el arca. En el año 600 terminó de construirla. Entraron en el arca ¿cuántas personas? 8. ¿Y el resto? Se lo llevó el diluvio. Se lo llevó a todos. Para esa época en la tierra había como 2.000 millones de habitantes. No eran pocos. Pero se lo llevó a todos. Por eso que Colombia tenga casi 50 millones de habitantes y apenas la iglesia se esté acercando al 1.000.000. Dice uno, bueno, no son todos. Usted mira todavía y en la calle se nota, parece hermana, porque uno ve mujeres con atuendo que no es como de una hija de Dios. Sino ¿cuántos faltan? Si no se dejan ganar, el diluvio se los llevó. A los de ahora, si no se los deja ganar, también vendrá la destrucción de la que hablaremos más adelantico. Vamos corriendo. Después del diluvio, Noé construyó un altar. Salieron del arca, construyó un altar, Dios les dio como señal el arco iris, ¿recuerdan? Y salieron los hijos de Noé, Sem, Jafet y Can. La bendición de la salvación siguió a través de Sem. Con Sem Dios, voy a cambiarme de lado para ver si me mejora el retorno. A través de Sem, porque por no tener retorno allá estoy gritando mucho y les daño el equipo.
Mire, hermanos, a través de Sem sigue la bendición de la redención. Un hijo de Sem llamado Arphaxad recibió esa herencia. Cuando Dios llamó a Abraham después de la dispersión, estos muchachos se repartieron por toda la tierra. Cam, que había sido el que se burló de su papá cuando quedó desnudo en la tienda, borracho. El primer pecador después del diluvio fue Noé. Se embriagó y Dios tuvo que maltratar a Cam porque se burló de la desnudez del papá. Y Noé dijo: maldito sea Canaán, no Cam sino el hijo menor, Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Total que Canaán quedó para ser siervo de todos. Mientras que Jafet tendría la bendición económica, Sem tendría la bendición espiritual y desde luego también la bendición económica. Sem recibió la herencia de la redención, mientras que Jafet recibió la prosperidad. Los descendientes de Jafet habitaron el norte de Asia y Europa. Los descendientes de Cam, África y el sur de Asia. ¿Y de dónde han sacado esclavos y pobres en el mundo? De África y del sur de Asia. ¿Dónde han estado las naciones más poderosas? Europa y el norte de Asia. Mirando en América, Suramérica fue conquistada por españoles, portugueses, trajeron esclavos, y por eso aquí en Suramérica nosotros, la mayoría, tenemos mucho de camitas, descendientes de Cam. Y vemos a alguien de ojos verdes, alto, mono, doctor, mister, mientras que ellos, como son descendientes de Jafet, nos miran como si fuéramos sus esclavos. Y nosotros les hacemos venia y ellos nos exigen venias. Una empleada del servicio que no ha recibido la verdad de la palabra de Dios, pues le lleva la corriente al patrón, porque ella está hecha para ser siervo de siervo. Y el patrón le habla de que le guarde la espalda en la infidelidad con la esposa, y ella dice: bueno, patrón. Pero cuando esa mujer recibe el evangelio y deja de ser descendiente de Cam, de Canaán, y pasa a ser descendiente de Jesucristo, ya no es descendiente de Adán, sino descendiente de Jesucristo. Entonces deja de ser camita y pasa a ser descendiente de Jesús, y por esa línea va a ser de la línea de Sem. Y entonces ahora le dice al patrón: a mí no me meta en sus líos, respete a la señora, eso es adulterio, la palabra de Dios dice, y comienza a hablarle duro. Le dice: ¿usted por qué se pone así de altanera? La voy a echar. Si quiere, écheme, yo no dependo de usted, yo dependo de mi Señor. ¿De dónde se envalentonó tanto? Es que ya no es camita, ahora es Jesucita, ahora es descendiente de Jesús. Ese es el milagro que Dios quiere hacer en las naciones. Por eso, después de la Torre de Babel, cuando se llenó la tierra, comienza el contenido. Dios llama a Abraham, de Génesis 12 a Hechos 1, reunir todas las naciones en torno a la nación. Dios llama a Abraham, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham le hace caso, se va con su sobrino. Después Dios lo bendice y le da a Ismael, luego le da a Isaac, y en Isaac le es llamada la descendencia. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú no valoró la primogenitura, Jacob hasta se la compró. Jacob se quedó con la bendición, y por eso Dios a Jacob le cambió el nombre por Israel, y con ese hombre, padre de los 12 patriarcas, comenzó a reunir a las naciones en torno a esa nación especial. Cuando llegaron a Egipto, ustedes ven aquí al final de esta lámina, que entraron a Egipto eran 70 personas, 70. Y pasaron 400 años de esclavitud, casi 450 años. Mientras ellos se mantenían esclavos sufriendo y rogando a Dios por la liberación, los de afuera se volvieron malos remalos, de tal manera que Dios justificadamente podía quitarle las tierras y dárselas en posesión a los israelitas. Cuando salieron de Egipto libertados por Moisés, ya no eran 70 personas, sino que ahora eran 2 millones de israelitas. Eso sí era una nación. No sé cuántos habitantes tenga el departamento del Huila,
Pero sí les puedo decir que Bogotá, solamente en Ciudad Kennedy, una región grande de Bogotá, tiene más de 2 millones de habitantes. Es una población muy grande. Bucaramanga, con toda el área metropolitana, se acerca al 1.000.000 de habitantes. Cali está por los lados de 2 millones. Es decir, que 2 millones de israelitas necesitaban mucha comida, mucha agua. Pero Dios los sacó de la esclavitud, ya tenía un pueblo. Lo llevó a Sinaí. ¿Qué les dio en Sinaí? Una ley. Y luego los dio por el desierto a pesar de tantas rebeliones, hasta que les estableció en la tierra de Canaán, la tierra prometida, en donde Josué tuvo la responsabilidad de repartirles. Y en cambio de seguir con Dios como soberano, como rey, ya que les daba un territorio, ellos le dijeron al profeta Samuel: nómbranos un rey, úngenos un rey, queremos tener rey como todas las naciones. Renunciaron al reino de Dios para tener un reino terrenal. Dios tuvo tanta misericordia que siguió tratando con ellos. Después de Saúl, David, Salomón, vinieron más reyes. Después de Salomón el reino se dividió: el reino del norte con capital Samaria y el reino del sur con capital Jerusalén. Hubo reyes malos en el norte y entre más malos. En el reino del sur hubo algunos buenos. Cuando Asiria tomó cautivos a los israelitas, todo lo que pidió fue tributen. Cuando Babilonia tomó cautivos a los judíos y conquistó a Siria y se quedó con toda la tierra descubierta, se llevó a los príncipes para enseñarles a ser babilonios y que después se volvieran a gobernar ya como emisarios del imperio babilónico. Dentro de esos iban Daniel, Azarías, Misael, Ananías, conocidos como Sadrach, Mesach, Abednego, y a Daniel a quien le pusieron el nombre Belsasar. Era cambiarles el nombre para cambiarles la mentalidad y enseñarles a ser babilonios, pero Dios se mantuvo con ellos y no se dejaron contaminar. Cuando pasó ese tiempo de la dispersión, en que se los habían llevado a Babilonia, vino el momento del regreso, y hombres como Salatiel, Zorobabel, Esdras, Nehemías, fueron usados por Dios para que el pueblo saliera de la cautividad, terminado ese tiempo de esparcimiento, y volvieran a la tierra prometida a reconstruir la ciudad, a reconstruir el templo, a comenzar a ser nuevamente una nación. Y después de ese momento aparece un silencio entre los dos testamentos, cuando termina el ministerio de Malaquías y comienza el ministerio de Mateo. Entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio intertestamentario. Dios no habló. No hay escritos bíblicos de ese periodo. Sí ocurrieron cosas, varias cosas. Miremos rápidamente un resumen muy veloz. Esa profecía de Daniel 2, donde el rey tuvo la imagen que soñó: cabeza de oro, que era Babilonia; cuerpo de plata, Persia; vientre de bronce, Grecia; piernas de hierro, Roma; pies en parte de hierro y barro cocido; después de Roma, las naciones. Que todo estaba muy bonito, pero vino una piedra no cortada de mano de hombres, destruyó la estatua hiriéndola en los pies, y la piedra creció y se hizo una montaña que llenó toda la tierra. Esa roca inconmovible de los siglos tiene nombre. ¿Cómo se llama? Jesús. Un día el Señor vino para salvar a la humanidad. Ahora va a venir ya no para salvar, sino para tomar cuentas, y el día de la ira de Jehová vendrá, la ira de Dios vendrá. El poder de Grecia, Israel, Roma, la conclusión en el avance del Evangelio. Esto es motivo de un estudio que seguramente con su pastor podrán hacer luego, cómo a través del Evangelio, para el avance del Evangelio, Grecia aportó el lenguaje universal, Israel dio una esperanza mesiánica, Roma estableció una red de carreteras. En el primer siglo entonces, cuando llegó Jesús, todas las naciones hablaban griego, les habían obligado a aprender el griego. Grecia conquistó a Babilonia, a los medopersas que habían conquistado Babilonia, y en cambio de tener quien gobernara, ellos les enseñaron el idioma y así los afiliaban a su manera de pensar, les enseñaban sus dioses, pero la nación de Israel se mantuvo ahí, que no querían aceptar a los dioses de los griegos. Roma conquistó a Grecia, no cambió muchas cosas en la cultura,
pero estableció carreteras para mandar tropas y que dominaran en todos los lugares de su territorio. Total, que en el primer siglo, cuando llegó el Señor Jesús, las naciones hablaban un idioma, el griego. Había carreteras para todo lado, porque Roma las había construido. Israel había dado a la humanidad una expectativa mesiánica, una esperanza de que el Mesías vendría. Por eso, cuando el Señor establece en el comienzo del Evangelio, cuando se comienza la gracia, después del Calvario, comienza a establecer la iglesia, había carreteras para viajar, se podía hablar en griego. Era más fácil anunciar que venía un Mesías y que venía un Salvador, porque ya se había anunciado. Juan el Bautista anunció a Israel que el Salvador venía. Por eso, después de todo esto, aparecieron unos movimientos políticos religiosos que vemos en el Nuevo Testamento, que no estaban en el Antiguo: los fariseos, los saduceos, los escribas, el Sanedrín, los publicanos, los celotes, que en el Antiguo Testamento no se mencionan para nada. ¿Cómo aparecieron? Bueno, cuando Grecia dominó, entonces se repartieron el Sanedrín, el grupo de gobierno, 71 ancianos, y los escribas, que aprendieron a escribir griego, fueron buenos estudiantes, no eran tan brutos como los saduceos o tan acomodados, que como estos sí sudaban, eran como estudiantes de una universidad nacional y no de una universidad de mucha plata pero de poco aprendizaje. Cuando Israel gobernó, los saduceos eran los gobernantes, los sacerdotes que gobernaban, y los fariseos se desarrollaron trabajando con su propio esfuerzo. Los escribas traducían, escribían la ley, los escritos. Los fariseos los ayudaban a interpretar. Cuando Roma gobernó, los publicanos se vendieron para cobrar impuestos. Los celotes querían pelear contra Roma y matar a esos romanos. Por eso Simón el celote, el que estaba en el grupo de apóstoles de Jesús, era de esa afiliación política. Los publicanos eran los despreciables, vendidos para cobrar impuestos y pagarle a Roma. Todo eso surgió en ese periodo intertestamentario. Pero luego viene, bueno, ahí hay unas definiciones, pasémosla muy rápido de esa Sanedrín. Conclusión, viene la conclusión. ¿Cuándo comenzó? En Hechos 2 hasta Apocalipsis 22. ¿Qué viene allí? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién era el que había de venir? Hermano, por favor, recuerde esto. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, no hasta que Moisés vivió, sino hasta cuando se completó la dispensación de la ley, cuando el juicio de Dios cayó sobre Jesús en el monte Calvario, allá en la cruz. Jesús entregó su vida, a él no se la quitaron, a él no lo mataron. Él dijo: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Hay quienes dicen: lo mataron los romanos. Hermanos, si él no hubiera querido dejarse matar, nadie lo mata. Pero él dijo: todo está consumado, y entregó su espíritu, murió. Pero al tercer día resucitó victorioso y comenzó a decirles a sus discípulos: no me busquen más entre los muertos, vayan, cuenten que vivo. Entonces, cuando Jesús vino, el que había de venir vino, entonces hasta ahí reinó la muerte. Después de la resurrección de Jesús, todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos la oportunidad de entrar en Cristo Jesús en virtud del bautismo, por la obra redentora del Calvario. Cuando alguien se bautiza en Cristo Jesús, dice la Biblia que de Cristo Jesús está revestido. Ya no es de piel de cordero como en el huerto de Edén. Ahora es revestido de Cristo Jesús. Ahora ya el pecado no tiene poder sobre él. El Señor hace una transformación. Ya no es descendiente de Adán, ahora es de la simiente del postrer Adán, que es espíritu vivificante. Dios le cambia la naturaleza. Ya no es un pecador, ahora es un santo. Lo pone en otra condición. Ya no tiene que aprenderse la ley, Dios la pone en el corazón. Ya no tiene que esperar a que el Espíritu Santo venga sobre él y lo ponga a hacer cosas extraordinarias como pasaba en el Antiguo Testamento. Ahora el Espíritu Santo viene para hacer morada.
y quedarse ahí en el creyente. Y lo hace hablar en lenguas como señal inicial de que comenzó esa vida en el Espíritu. Nos ha dado la palabra que es espíritu y es vida para que podamos entrar en ese proceso. Todo eso ocurrió desde el momento en el que el Señor le dijo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya derramé la sangre, ya hice la propiciación, ya se aceptó el pago, ya se hizo la justificación. Ahora vayan y prediquen en todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre, dijo Jesús. Por eso, mientras no llegara ese evangelio a Pitalito, al sur del Huila, pudiera haber mucha religiosidad, pero verdadera salvación solamente a partir de que el nombre de Jesucristo llega. Aquí vemos, no se preocupe que ya vamos a concluir, hermano. Aquí vemos en la primera parte de la gráfica que la línea de sangre llega con el nacimiento de Jesús en el pesebre. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado allá en el Calvario. Y hubo muchas cosas que Jesús hizo. Jesús nació, escuche por favor, nació, vivió y murió dentro de la ley, dentro de el contenido. Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, vino a rescatar a los judíos para que ganaran a las naciones, pero los suyos no lo recibieron. ¿Qué hizo entonces el Señor? Quitó la pared intermedia, dijo: ahora sí, todos los que crean en mi nombre tienen la potestad de ser hechos hijos míos. Ya no necesitan circuncidarse. Usted se imagina, hermano, usted se imagina cómo sería el mensaje si tuviéramos que llegar a decirle a las personas que evangelizamos: hombre, tiene que circuncidarse y después se bautiza. Si mojarse en una pila bautismal o en un río les da oso, les da miedo, y dice: ay, no, a mí me gusta la iglesia, yo la defiendo, me sé los coros, soy esposo de una hermana muy fiel, pero yo no me bautizo porque eso me da miedo. ¿Qué tal que le dijéramos: tiene que circuncidarse? Por eso el Señor quitó esa señal. Y aunque algunos pretenden que la iglesia se vuelva al judaísmo, el Señor dice: no, aquí no es para los judíos, es para todos los que quieran creer. Por eso el mensaje de la iglesia, después de la resurrección de Jesús, cuando Él ascendió, ellos se quedaron reunidos. Y cuando vino el día de Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lengua las maravillas de Dios, se juntó la multitud y se preguntaban: pero ¿cómo los oímos hablar en la lengua en la que hemos nacido? Sí entendemos griego, ahí chapuceando nos defendemos, como pasa hoy día con el inglés. Si yo les digo a todos ustedes: good morning, más de uno me responde: good morning, ¿cierto? Porque aunque no hablemos perfectamente el inglés, pues algo sabemos. Usted se va a cualquier país de la tierra y con que sepa inglés, allá encuentra a alguien que medio chapucea el inglés, y un chapucero colombiano con un chapucero nipón terminan entendiéndose, algo hablan. El griego era ese idioma. Entonces decían: pero es que los oigo vivir en perfecto parto, medo, en el amita, en el idioma del Ponto. ¿De dónde? Si son galileos, son de lo más pobre de Israel. No es la gente más sabia, es del barrio más humilde, del sector más pobre. ¿Por qué los oímos hablar las maravillas de Dios? Otros se burlaban y decían: están borrachos. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie y comenzó a decirle: estos no están borrachos. Esto ocurrió para que se cumpliese, y comenzó a predicar. Al final de su mensaje le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron eso dijeron: ay, ¿y ahora qué haremos? Pero les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos. Oiga, hermano, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
¿Cuántos se convirtieron ese día? 3.000.